¿Quién no ha experimentado el temor? Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos enfrentado la palabra temor. Pero hoy vamos a descubrir que no necesariamente el temor viene a paralizarnos, sino que viene a enseñarnos de nosotros mismos y cómo poder vencerlo por medio de la fe. Raquel, vamos a dar inicio comentando un poquito de qué es el temor, porque veníamos hablando que hay una diferencia entre temor y miedo que parecen muy similares, pero son un poquito diferentes. Así es. Dicen los estudiosos, en la versión Raquel habla hoy, que cuando hablamos de temor, es una emoción que nosotros experimentamos porque estamos esperando que estamos teniendo una previsión respecto de algo que no ha pasado y que pudiera ser en parte real o en otras ocasiones es un producto de nuestra imaginación. Entonces, la gran diferencia entre el miedo y el temor es que el miedo se produce cuando nosotros nos enfrentamos a, digamos que situaciones inminentes, cosas que, bueno, que son muy probables que acontezcan. Sin embargo, el temor parte de lo que yo espero que va a pasar. Exactamente, creo. Me hizo una idea de que eso va a ser así y siempre, desafortunadamente, el temor apunta a escenarios negativos, a escenarios catastróficos. No puedo dejar de pensar cuando, por ejemplo, muchas veces mi jefe me decía, Raquel, tengo que hablar contigo. Y yo de una vez pensaba, ¿qué fue lo que hice? Me van a llamar la atención y me ponía como así, como en taquicardia. Y luego uno va comprendiendo en la medida en la que Dios nos permite ser libre. Primero identificarlo y luego ser libre. Uno dice, Dios mío, pero es que cada vez que a mí me llamen o que alguien me diga, necesito hablar contigo, no necesariamente tiene que ser malo. Y yo sé que uno lo dice y uno hasta se ríe, pero ciertamente cuando muchas veces alguien nos escribe y nos dice, fulana, fulano, te quiero comentar algo. Y entonces uno dice, uy, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no podemos cambiar esa mentalidad y decir, no, realmente no es algo malo, puede ser algo bueno? Esa persona puede ser que me quiera hablar de las bondades que Dios está teniendo en ese momento en su vida, pero desafortunadamente nosotros venimos producto de, o sea, partimos de un sistema que de por sí pareciera ser que nos enseña, nos induce a ese temor. Muchas veces hemos sido sobreprotegidos y eso es lo que es desarrollado en nosotros un temor cuando nos vemos solos, que tenemos que enfrentar una situación y no tenemos ese bastón que regularmente nos ayudaba o nos sobreprotegía en determinadas ocasiones. Esto es así. Recientemente alguien me llamaba y me hablaba acerca de temores que estaba enfrentando con relación a sus hijos, de lo que podía pasarle, de diversos escenarios. Y yo le dije a esa persona, bueno, pero estás perdiendo el tiempo, porque si realmente tú crees que te van a suceder esas cosas, ¿por qué entonces no aprovechas el tiempo? Y me di cuenta que muchas veces nosotros sencillamente dejamos que los temores lleguen, nos arropen y nos impidan ver un panorama muy claro. Así es. Cuando el temor llega a nuestras vidas, debemos detenernos y ver, ok, ¿a qué es que le voy a tener miedo? ¿Qué es lo que me está presentando este temor? Y recientemente he tenido que viajar y en uno de los viajes a mí se me desencadenó un miedo a volar. Oh, wow. Cuando venía de un vuelo de New York hacia acá había mucha turbulencia y eso me despertó un temor, me despertó, pero el avión se puede caer, o sea, como que yo nunca lo había pensado. Pero entonces recientemente me tocó hacer un vuelo de 8 horas y me pasó todo lo contrario. Yo subí a ese avión tranquila, feliz, en acuerdo con el Señor, y a mi temor que me visitó, el avión puede caer, le dije, bueno, pero si el avión cae, pues llegaré a la presencia de Dios. Si el avión cae, bueno, pues he tenido una vida que le doy gracias a Dios por la vida que tengo. ¿A dónde te quiero llevar? Puede sonar jocoso y sencillo. Es que con los temores muchísimas veces hay que ponerlo de frente y decirle, ok, me estás hablando del temor a una enfermedad. Bueno, hay que recordarle a esa circunstancia, a esos temores, Raquel, y que me está ayudando muchísimo actualmente, es decir, Dios está hoy aquí y estará mañana. Dios está en nuestro futuro. O sea,
reconocer que Dios está en nuestras vidas es la mayor garantía para vencer los temores. Entender que sin importar el escenario que se nos pueda presentar, el Señor está con nosotros. Por eso la palabra del Señor en diversos versículos nos habla de que no temamos, de que seamos valientes, porque Él estará con nosotros. Y qué cosa, o sea, yo personalmente vengo de ser muy, o sea, temerosa, en exceso temerosa. Y es que eso era lo que había conocido desde mi niñez. Y aunque no tengo exactamente claro de dónde fue que yo cogí eso, de dónde exactamente fue que yo incorporé eso en mi esencia, en mi personalidad, me pasaba, o sea, no quería ni hablar en público, yo no quería estar expuesta y todavía me cuesta lidiar con muchísimas secuelas de eso. Y me pasó que un día estaba orando en la presencia del Señor y yo sentí como esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que te da estar en la presencia del Señor, como esa plenitud. Amén. Y yo le dije a Dios, o sea, no se me olvide, yo dije, wow. Si yo pudiera sentir esto todos los días, porque ahí fue que mis ojos, o sea, fueron abiertos y yo entendí que yo era muy temerosa, porque aún no me había sido revelado. O sea, yo venía caminando con esa carga, con esa maleta y no lo sabía. Y yo dije, wow, o sea, es que la vida es diferente. Y yo le decía a Dios, si tú me permitieras sentir esto todos los días, Señor, y yo empecé a orar en esa línea. Y poco a poco el temor, ese temor que me abrazaba en todas mis tareas cotidianas, o sea, diarias, empezó poco a poco a desaparecer. Dios me fue fortaleciendo. Como decía Stephanie, ¿qué pasa con el temor? O sea, el temor te lleva a imaginar lo peor. O sea, el escenario peor es el que me puede pasar a mí. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, cuando uno empieza a interiorizar ese tipo de revelaciones, uno se va dando cuenta de que, ok, me puede pasar, gloria a Dios, sí, puedo emprender un proyecto y puedo fracasar. ¿Y qué es lo más que va a pasar después de que fracasé? No, levantarme, sacudirme el polvo y seguir caminando. O sea, como dice Stephanie, o sea, adquirí una experiencia. O sea, ya yo no soy la misma luego de que tuve digamos que entre comillas, fracaso, porque al final no es un fracaso, tú aprendes y tú vas acumulando experiencia que posteriormente te van a servir en determinadas circunstancias. Entonces, cuando uno va entendiendo, mira, sí, me falta mejorar o me falta hacer esto de Q manera, pero bueno, eso no define. Y al final, si fallé, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, al final Dios siempre nos extiende la mano y dice la palabra del Señor que sus misericordias se renuevan cada mañana. Hay un temor porque el temor se ramifica de diversas maneras, pero hay uno en específico que, Dios mío, qué malicia del enemigo. Y yo le pido a Dios todos los días, ayúdame a vencerlo. Y es el temor a fracasar. Uno quiere hacer muchas cosas, uno quiere emprender. Qué sé yo, en nuestro caso que estamos emprendiendo, y aunque ustedes no lo crean, esto también es una muestra de que el temor sí se puede vencer. Así es, totalmente. Esto que estamos compartiendo, estas experiencias, pero muchas veces tú quieres emprender, tú quieres hacer algo nuevo y ahí, ¡pah!, te visita el temor. Y el temor a fracasar, pero el temor a fracasar, ¿por qué? Porque tú tienes miedo de tener un aparente fracaso frente a las personas que te rodean. Ese es realmente el temor. Así es. ¿Y qué pasa si me emprendo? ¿Qué va a decir el otro? O sea, no va a pasar nada. O sea, la vida se nos está pasando frente a los ojos. Así es. Y no estamos accionando, no estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar porque estamos paralizados. Porque otra cosa, ya sé que, Dios mío, hablo mucho. Vaya paz, no, estamos aprendiendo. O sea, el temor muchas veces, o lo que produce en mí es una reacción de protegerme. O sea, me tengo que proteger a toda costa. Y muchas veces despierta ese instinto de supervivencia y tú no te das cuenta, pero a causa de tu temor, tú estás dañando al que está al lado tuyo. Porque tú estás mirando la situación desde una plataforma de temor y tú dices, espérate, me tengo que defender.
Entonces Así tú es. dices, voy a accionar de esa manera. En otras ocasiones, cuando nos visita el temor, nos quedamos paralizados. No podemos hacer nada porque, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? Y ciertamente, esas son cosas que nos toca enfrentar. Y yo sé que mientras uno va hablando, ustedes dirán, espérate, a mí me ha pasado eso también. Claro. Porque son como cosas que nos van pasando en el día a día. Y de una manera u otra, señores, nosotros hemos normalizado eso. Y este podcast, esta entrega es para decirte, no tienes que vivir con el temor. El temor no es parte de ti, no es parte de lo que tú estás haciendo hoy. Ciertamente es un catalizador, pero necesitamos aprender, y Stephanie, yo sé que nos vas a hablar un poquito de eso, sobre todo con sus recientes experiencias, acerca de cómo avanzamos, aunque tenemos temor. Esto es así, muy interesante todo lo que Raquel dice y un gran testimonio porque realmente Raquel ahora mismo, créanme, no es un referente de temor para nada. Raquel, fácilmente tú la llamas, lánzate un paracaídas, lánzate. Raquel, tengo miedo de tal cosa. No, dele para allá que Dios está con usted. Y eso es lo importante, que sí se puede vencer. Quiero leer este versículo que dice, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y leemos tantas veces la palabra del Señor, a veces sin detenimiento, y este verso primero nos dice, ¿quién es mi luz? Es decir, ¿quién es quien me aclara los pensamientos? ¿Quién es el que va conmigo? ¿Quién es el que me da fuerza? Bueno, Jehová. Entonces, ¿de quién temeré? En la medida que conocemos la dimensión de nuestro Dios, porque yo creo que la palabra tamaño jamás va a llegar a ubicar al Señor, porque la dimensión del Señor nosotros ni siquiera la podemos llegar a comprender. Pero el impacto de su poder, el impacto de su persona, hace que cualquier temor se desvanezca. Por eso, ¿de quién he de atemorizarme? Y muchos de nosotros hoy tenemos que preguntarnos, ¿de qué me voy a atemorizar? ¿De trabajo? ¿De salud? ¿De condiciones? Porque Dios está con nosotros. Y cuando nosotros llamamos las cosas como son, Raquel, todo empieza a bajar un poco. Yo he enfrentado con muchos temores. Uno de ellos es el tema de que ahora estoy en el tema de la conducción, aprendiendo a manejar, ya tengo mi licencia y todo, pero tú puedes tener una licencia y si tú no decides emprender el camino de que voy a manejar, lo voy a hacer bien, porque te vienen todos los temores, puedo chocar a alguien, puedo hacer algo mal, bueno, esas son posibilidades, es cierto, pero eso no te debe detener, al contrario, debemos hablarle a esos escenarios, no, me va a ir bien, porque siempre tenemos el referente de alguien que le fue mal, pero esos referentes de que a quién le fue mal, podemos decir, no, voy a traer 10 referentes de a quién le ha ido bien. Entonces tenemos que aprender, incluso en testimonio de salud, tenemos que aprender a decir, no, pero Dios sanó a fulano y Dios me puede sanar a mí, porque nuestra mente está condicionada a traer primero lo negativo, porque esto es algo psicológico, nuestro cerebro él actúa para proteger, entonces él activa las alertas, entonces nosotros tenemos que aprender a decirle aún a nuestro cerebro, todo está bien, todo va a estar tranquilo. En un momento de dificultad y de lucha con muchos temores, lo que pasa es que este tema no lo quiero mezclar con otro tema que es ansiedad, porque el temor alimenta todo eso y están como ramificados, pero vamos por etapas. Hoy vamos a hablar de temor y luego de ansiedad. Con los temores yo he aprendido a, como decía al principio, hacer preguntas. ¿Y este temor de qué va? O sea, porque a veces no tiene ningún fundamento. Entonces debemos hoy aprender a desmontar temores al futuro. Ay, ¿cómo me va a ir mañana? Bueno, Dios está allí. ¿Qué va a pasar con los hijos? Dios está allí. O sea, he aprendido que Dios está más interesado en mí, en mi futuro, que yo misma. Entonces, debemos aprender a descansar en Dios. O sea, Él es mi Padre. Recientemente me pasó una situación especial en tomando precisamente este vuelo, y fue que en un momento me empecé a marear y de repente parece que no estaba hidratada y de repente me fui. O sea, tuve un pequeño desmayo en ese momento. Tuviste un blackout. Un blackout, totalmente. Se me fue la luz, como dicen. No vi nada. Entonces, cuando me volví a reincorporar, que estaban las azafatas y que estaban las personas, me pueden preguntar, Raquel, tú me preguntas, yo estaba
totalmente en paz. Y yo decía, todo está bien. Era una paz que yo descansaba en Dios. O sea, Amén. yo sé que mi vida, lo que yo soy, está en las manos de Dios. Y como dice Raquel, cuando verdaderamente descansamos en Él, verdaderamente podemos tener paz. Yo lo Amén. único que me levanté y dije, tráiganme Coca-Cola por un tubo. Me bebí la Coca-Cola. Ay, lo que está luchando. Estuve feliz, después mandé a hacer un cafecito. Pero eso lo hace la paz de saber el Dios que tenemos. Gracias a Dios, todo bien. Pero lo menciono porque nos vienen eventos que pueden paralizarnos. Yo pude haber decidido no disfrutar el viaje y pensar qué es lo que tengo que hacer, o a ver cómo lo hice, decidir todo está bien. Y para no dejarlos con inquietudes, y le escribí a mi cardiólogo y lo único que me dijo, tú no estabas hidratada, hidrátate. Que eso es otro punto, Raquel. Magnificamos las Así cosas, magnificamos lo que nos sucede. No te niego que en un momento le dije a la azafata en chiste, claro, pero le pregunté, no fue un preinfarto, ¿verdad? Entonces ella se explota de la risa y me dice que obvio que no, o sea, obvio que no. Pero ese obvio que no me hizo pensar cuántas veces, Raquel, Dios nos está diciendo, obvio que no te va a pasar eso, por favor. Entonces tenemos como que aprender a andar en paz. Y ojo, vivimos en un mundo, Raquel, donde los temores estamos siendo bombardeados todo Así el es. tiempo. La constante información nos tiene en alerta, pero aún eso debemos aprender y a decir, mi futuro, mi presente, descansa en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor en Salmo 53, deme un segundo, Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti Amén. confío. Aleluya. Porque es que esto no es con nuestras fuerzas. Así es. Y precisamente ese es el tema de este podcast, valientes con temor. Porque el hecho de que seamos Amén. valientes, el hecho de que hayamos decidido emprender, no quiere decir que muchas veces las piernas no nos tiemblen. Así es. Hay veces que nos vemos en escenarios que sabemos que son muchísimo mayores de lo que nuestra capacidad humana pudiera sostener. Pero es ahí donde viene la gracia del Señor. Y dice la palabra del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es. Ahora, es que nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa emoción. Así Tú es. puedes utilizar esa emoción a tu favor. Así es. Tú puedes utilizar esa emoción y decir, cada vez que sientas el temor, déjame acercarme más a Dios. Así Déjame pedirle a Dios que me ayude a depender más de Él, que me permita perfeccionarme en esa gracia tan hermosa que Él reservó para mi vida. Así Porque al es. final de cuentas, y es como hemos dicho en muchas ocasiones, o sea, esto no se trata de que tan bien nosotros lo hagamos, ni de qué tan excelente nos quede al final del día. Se trata de que Dios está con nosotros, de que Dios nos lleva de la mano. Entonces, es importante que nosotros podamos tener estas cosas claras, sobre todo Dios está con nosotros. Así es. ¿De quién voy a temer? Yo no puedo estancarme por miedo a no tener una conversación. Así es. Yo no puedo estancarme por el temor de a qué Muy va a pasar importante. mañana. O sea, es que ahora le pedimos a Dios que nos ayude a tener ese cambio de mentalidad. Es que a otro le fue mal, sí, pero a mí no me tiene por qué ir mal. O sea, si Dios habló a mi vida, si Dios me ha mostrado el camino que en este tiempo yo debo de seguir, no tiene por qué ser un escenario catastrófico. Así es. O sea, permíteme desligarme de eso. Vamos a desligarnos de eso. Vamos a decir, espérate, vamos a hablarle ese temor. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, salir es difícil, más no imposible, o más que difícil, voy a decir el término retador, porque es que cada vez que llega el pensamiento, entonces tú tienes que contrarrestarlo con el verso de la palabra que te va a ayudar a enfrentar esa emoción y a conducirla por el camino correcto, por la verdad. ¿Qué te digo? O sea, llegado a este punto, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo enfrentamos el temor? Con la palabra del Señor. Así es. O sea, el temor, vamos a usarlo, como decía hace unos momentos, vamos a usarlo a nuestro favor y vamos a tirar para adelante, vamos a creer que Dios está con nosotros. Cuando tú entiendes quién te lleva de la mano, cuando nosotros logramos entender y tú dices, guau, o sea, mira quién va caminando Así por es. mí, o mira quién pelea por mí. Óyete, es que cualquier escenario, por difícil que se vea,
no importa, o sea, porque tenemos al Dios de lo imposible, tenemos al Dios de lo sobrenatural, o sea, es que Dios no está contenido en una circunstancia, Dios gobierna las circunstancias. Aleluya. Entonces, eso de verdad que en mi caso personalmente me ha ayudado a ir como que saliendo de ese ciclo y no te niego, o sea, también Stephanie, muchas veces yo me he encontrado coqueteando con el temor. Entonces, ¿qué me ha ayudado? Bueno, trato de reducir conversaciones con personas temerosas. Me explico, si voy a emprender algo, trato de no reunirme con personas que te van a alimentar el temor, ¿no? Yo necesito a alguien que haya vencido, ven, que tú puedes. Entonces, eso me ha ayudado, por un lado. También el hecho de, como decía, de poner todo lo que voy a hacer en las manos del Señor y tener la plena paz y la plena confianza de que todo va a estar bien. Mira, ya sea que el peor de los escenarios sea, como decía Stephanie, que partimos, bueno, pues partimos con el Señor, o sea, y le pedimos a Dios que nos ayude cada día a interiorizar esta gran verdad. Como bien decías, yo de mis últimos procesos, que tal vez ya en otro episodio ustedes lo han escuchado, si no, escúchenlo todo y así irán viendo. Yo dije, me pasó lo peor que yo temí, o sea, lo peor que yo temí. Wow. Sin embargo, lo que me quedó de eso es, y Dios estuvo allí. O sea, lo más grande que nos puede pasar, sea bueno, sea malo, Dios está allí. Sí, como dice Raquel, si emprendiste algo y de repente al inicio no funcionó, Dios estuvo allí. Y algo de eso vamos a sacar. Y ya para ir cerrando un poquito el tema, hay este versículo, me estuvo ministrando mientras nosotros hablamos y dice, Números 14:9. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Wow. Pero en la versión Reina Valera, dice la versión dominicana, la que nos gustaría a nosotros, y dice, porque nosotros lo comeremos como pan. Wow. Es decir, esta declaración del pueblo de Israel, cuando iba a tomar posesión de la tierra, dijeron, no vamos a temer porque nosotros, eso está hecho en pocas palabras, nuestras palabras tienen poder. Así y es. nosotros debemos actuar en virtud de lo que hablamos. Por eso, si nosotros estamos hablando palabras de derrota, probablemente vamos a tener un escenario donde nuestras palabras están produciendo un escenario de caos. Pero si nosotros le decimos al temor, oye, a silencio, que va a hablar la fe. Aleluya. Y la fe dice, nosotros lo comeremos como pan. Aleluya. Entonces, Raquel, Tremendo. a esa tierra que hoy nosotros tenemos que conquistar y que el temor está diciendo, eso está lleno, eso está complicado, hay que decirle, no, lo comeremos como pan. Amén. Confiando plenamente en que Dios está con nosotros. Y los temores, señores, se dispersan. Ellos empiezan a nivel que nosotros, como decía la palabra, utilizamos la herramienta de la palabra del Señor. Eso no hay forma. O sea, la palabra va anulando esos decretos, va anulando eso que va saliendo. Así que si hacemos un resumen de lo que hemos hablado, creo que debemos todos nosotros hacernos uno con la palabra de Dios, tenerla constantemente en nuestra boca. Cuando el Señor habló con Josué y le dijo, tú vas a conquistar, no tengas temor, sé valiente, pero dentro de esa línea el Señor le decía, lee y medita la palabra de día y de noche, porque todo lo que hagas te saldrá bien. Así es. Si queremos tener una vida libre de temor, o aún, como decía Raquel, estoy avanzando pese al temor, entonces hagámoslo de acuerdo a la palabra del Señor. Así es, si has llegado hasta este punto, queremos darte las gracias y también pedirte que no olvides de comentar, compartir y suscribirte. Creemos que este mensaje es interesante, es necesario, todos necesitamos en algún momento, ¿verdad? Recibir ese espaldarazo. Sí. Así que ya sabemos, vamos a cerrar esas ventanas que generan, que alimentan el temor, vamos a apartarnos de esas personas que de una manera u otra nos llevan a esos escenarios y de igual manera, o sea, hasta algo tan sencillo como si yo sé que yo soy temerosa, que estoy lidiando con eso, bueno, pues hasta me voy a apartar un poco de esas películas de suspenso que lo que hacen es que alimentan
alimentan la ansiedad. Pero como decía Stephanie, eso es algo ya de otro tema y ya estaremos compartiendo más adelante. Así que muchas gracias y bendiciones. Bendiciones.